Tres cuartos de hora, ¿no? Más o menos. Sí, aproximadamente. Vale. Yo no tengo horario aquí. No, yo llevo. ¿Tienes tú? Vale. Pero eso de controlar el tiempo, no sé cómo me lo hago, pero al final siempre cuadra, pero corriendo, vale. Pero bueno. Bueno, yo es que justo... Sí, es que cachis la mano. Espera, voy a coger... No, ya te... Bueno, bo día. Continuamos coa xornada. Despois de ver un pouquiño os datos de internet en Galicia e de iniciativa.gal, vamos a continuar. Para min é un placer presentar a Pere Masip. Pere Masip, profesor titular de xornalismo da Universidade Ramon Llull. Actualmente tamén é vicedecano de investigación na Facultade de Comunicación de Blanquerna, da mesma universidade. E Pere vai entrar un pouco para min unha que son un dos meollos da cuestión alrededor da internet e os medios no presente, que son os usuarios e as audiencias. A forma que temos hoxe en día de concebir a audiencia é absolutamente distinta da forma na que se concebía nos medios convencionais e, en certo modo, ainda estamos aprendendo. Así que eu creo que a conferencia de Pere vai ser moi clarificadora e moi interesante en ese sentido. Cando queiras. Gracias. Ante todo, agradecer al Consejo de la Cultura Galega haberme invitado a participar en esta jornada, a José López y a Manuel Gago también por invitarme, y a todos vosotros por asistir a esta conferencia. Como comentaba, voy a intentar hablar de forma más o menos ordenada sobre la transformación de las audiencias en los medios de comunicación. Voy a estructurar básicamente mi charla en tres apartados. Primero, ver qué es esto de audiencias en mutación, ver cómo están cambiando las audiencias a partir fundamentalmente de datos estadísticos que tenéis a vuestro alcance. Recordarlo, en realidad seguramente os veréis perfectamente reflejados en los datos que voy a mostraros. Luego, la parte creo más interesante, que es ver esta relación entre audiencias activas y periodismo, cómo afecta y el reto que supone. Y finalmente, intentar dibujar brevemente los modelos de participación que hasta el momento han asumido los medios de comunicación. Creo que se pueden identificar tres modelos y en realidad es una muestra más de cómo va evolucionando el tema de la relación entre audiencias y medios y cómo se va improvisando sobre la marcha. Antes, para empezar, dos ideas para mí fundamentales para entender parte de lo que estamos haciendo. En el año 2007, la revista Time, igual alguien recuerda esta portada, la revista Time sorprendía a todo el mundo cuando dedicaba como personaje del año 2006 a todos nosotros. Por fin Time pensaba en o una parte de sus lectores. Veía como un ordenador y un teclado representaba la puerta de entrada al ciberespacio, un nuevo mundo en el que el protagonismo lo compartíamos todos los usuarios, conocidos, no conocidos, anónimos o no anónimos. Aparecía un nuevo protagonista y además este protagonista podía incidir, modelaba
un cierto cambio en la historia. Además, la web 2.0, cuando justificaba Time el porqué de esta portada, hablaba que la web 2.0 era considerada sencillamente como una revolución, un cambio, y en el que el comportamiento de todos los ciudadanos, anónimos o no anónimos, todos los ciudadanos, de los millones de internautas que navegamos cada día por Internet, nuestro comportamiento permitiría visualizar si esta revolución fuese o no fuese, o sería o no sería compatible con la democracia. Yo creo que cuando hablamos de medios de comunicación, y voy a repetirlo varias veces, medios de comunicación y audiencia, siempre tiene que estar presente un elemento fundamental que es democracia. Especialmente cuando estamos hablando de medios de comunicación generalistas, como la mayor parte de ejemplos que voy a poner yo. Internet y la web 2.0 despierta del letargo o permite despertar del letargo al antiguo receptor y lo convierte en audiencias participativas. Un gran poder que hasta ese momento solo estaba en manos de las instituciones mediáticas convencionales. Thompson dice que lo que permite es modificar, romper el monopolio del poder simbólico. Hasta ese momento, solo los medios de comunicación podían intervenir en los acontecimientos, influir en las acciones de los ciudadanos. Ahora, con la web 2.0 y como mínimo potencialmente, todos nosotros podemos modelar, podemos incentivar, podemos crear, podemos influir en acontecimientos próximos que ocurren a nuestro lado o incluso globales. Junto a esto, curiosamente, se produce al mismo tiempo que estamos hablando de una gran revolución democrática de la mano de la web 2.0, también irrumpe que yo creo que impregna no únicamente Internet y los medios de comunicación, yo creo que están plagados de ejemplos y las actuaciones de los políticos. Hay una crisis de legitimidad de los sistemas democráticos y de los medios de comunicación. Se juntan los dos elementos. La potencialidad con una crisis una crisis democrática de los sistemas democráticos y de los actores que participan, en este caso políticos y medios de comunicación. Junto a este poder que nos da la Internet, la web 2.0, otro elemento fundamental viene representado por esta imagen de aquí, la palabra de moda. El año pasado, Oxford Dictionaries, ya veis aquí el titular, consideró que la palabra selfie era la palabra más importante del 2013, sencillamente porque había incrementado su uso un 17.000%. Hace un año nadie sabía que era un selfie. Hoy en día todo el mundo se hace selfies, ya lo veis, y una encuesta de esta semana, la semana pasada, la mitad de los millennials, la gente que está entre 25 y 35 años de Estados Unidos, como mínimo ha compartido un selfie. Es decir, forma esto de hacernos fotos y compartirla con gente que conocemos o no conocemos, forma parte de nuestra vida cotidiana, o de mucha gente, de la vida cotidiana de mucha gente. Más allá de la anécdota del selfie, que no deja de ser una anécdota, yo creo que va muy bien para poner como ejemplo un caso, para mí que sí que es realmente relevante, que es que el selfie no es más que una manifestación del régimen de visibilidad, así lo denomina Inver, que es como se refiere para hablar de la irrupción de todo lo que es privado al espacio público. Y cómo la intimidad pasa a convertirse, la intimidad de las personas se convierte en un espectáculo. Y este poder que nos da la web 2.0 nos sirve para participar democráticamente, pero también nos sirve para mostrar la fotografía que nos podemos hacer ahora mismo en esta sala y colgarla automáticamente en Internet. En el mismo sentido, otro pensador, Daniel Innerarity, lo que habla habla de la sociedad de la vanidad. Estamos en una sociedad que todo el mundo se quiere mostrar. Nos mostramos mandando fotos o tuiteando o en post o en blogs o como sea. Por tanto, tenemos, por un lado,
las posibilidades de la web 2.0 y, por otro, esta sociedad de la visibilidad o sociedad de la vanidad, como lo llaman algunos, en el cual, fundamentalmente, el principal mérito es estar visible. Para ascender socialmente tienes que estar, o públicamente, tienes que ser visible. En el fondo, esto ya existía. Los reality show y Gran Hermano es lo mismo. Sencillamente que ahora tenemos una red que llega a todo el mundo, o a mucha gente, ya lo veremos luego. ¿Qué es lo que cambia? Entonces tenemos existir, si queremos existir, tenemos que ser vistos. Ahora las posibilidades son enormes. He puesto esto como ejemplo de lo que estoy comentando, de las posibilidades que nos da de convertir lo privado en público. Ejemplos, la mayoría han salido esta misma semana o la semana pasada en Internet. Menores que atacan a un discapacitado y lo cuelgan en Facebook, hay que estar visible. Un par de policías en Cerdañola que aparecen, se graban y luego lo suben en Internet. Bueno, lo subió la novia despechada de uno, lo subió en Internet, en YouTube, o una paliza que no sé si ha llegado aquí en un instituto de Sabadell, cerca de Barcelona, y la gente grababa la paliza en lugar de ayudar a los que se estaban pegando y luego la subió a Internet. Y los medios de comunicación, que es aquí donde llegan, lo publican, y no únicamente lo publican, porque aquí entramos en una discusión de si es noticia o no es noticia, sino que además se recrean en las imágenes. Porque es uno de los problemas o ventajas de Internet, es que una información la puedo publicar ahora. Un juez puede pedir que la retiren. El caso de no sé si conocéis el caso de la portada del Jueves, que aparecían los príncipes después de que el gobierno español, el gobierno de Zapatero diese, no sé si eran 1.000 euros por niño, una portada que aparecían los príncipes intentando conseguir 1.000 euros. Eso se llegó a la justicia, obligaron a retirar, embargaron la portada, pero la portada la podéis consultar ahora en Internet. En Internet lo que es público lo será siempre, o difícilmente va a dejar de serlo. Llega a ser público, y esto es lo más íntimo de todo, que es la muerte. Y la muerte se convierte también en un espectáculo y los medios de comunicación se hacen eco de ello. Y además la mayor parte de estas fotografías no son fotografías elaboradas por periodistas profesionales, sino que son por ciudadanos como todos los otros, que están en un sitio, lo fotografían y los medios de comunicación lo publican. Algunos, una vez más, como comentaba antes, porque consideran que es noticia, y otras porque consideran que nos pueden generar tráfico, que nos darán visibilidad. Esto es para mí fundamental para entender cosas que veremos más tarde. Ahora entramos un poco rápidamente datos de audiencia. Por ejemplo, aquí los tenéis, como mínimo el 64% de la población española, según el EGM, utiliza Internet. Como en la primera mesa redonda se ha comentado una cosa para mí muy relevante. Eso quiere decir que hay un 55%, no, un 35%, que no tiene acceso a Internet. Y nos olvidamos de ellos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Además, esta población es muy activa. La gente que estamos en Internet somos muy activos. Según Navegantes en la Red, que salió la semana pasada, el 84% de los usuarios de Internet nos conectamos a Internet constantemente, varias veces al día. ¿Y qué hacemos en Internet? Pues seguramente todos, primero búsqueda de información, obviamente, correo electrónico, pero aparece en un lugar muy destacado, redes sociales, lectura e información de actualidad, que es relevante para los que nos dedicamos a esto, y luego, por ejemplo, mucho más abajo, participar en blogs o foros. Tiene un 9,4%, no sé si podéis llegar a verlo, pero en cualquier caso, yo creo que es relevante las redes sociales son una actividad preferida entre los internautas, pero también la lectura de la información de actualidad. Junto a esto, vemos que Internet ya duplica la penetración de Internet ya duplica al de los diarios.
el 64,5% de Internet, hemos visto antes, el 32% de los diarios. Estamos todavía lejos de la televisión, que es el único medio que podríamos considerar universal, 88,7% según el EGM. Consumos. Nos dedicamos 12 minutos a leer periódicos, y 90 a navegar por Internet. Bueno, los de televisión todavía invierten más, invertimos 243 minutos diarios a ver la televisión. Que yo hago cuentas y no me cuesta encontrar los minutos, pero en cualquier caso, estas son las cifras que tenemos. Si hacemos un poco un zoom, veremos que el 39,6% los españoles dedican, según la Asociación de Editores de Prensa Españoles, dedican 40 minutos a leer prensa, prensa en papel, y 55 minutos a leer prensa en Internet. Yo creo que podría ser bastante coherente si tenemos en cuenta que la gente que lee papel implica un compromiso y una manera de leer totalmente distinta. Internet es mucho más... nos conectamos a periódicos muchas veces al día, pero poco rato. Pero en cualquier caso ya es superior al consumo de Internet. Podríamos pensar que sería más. Ha evolucionado. En 2001 el 97% de la población solo consumía prensa en papel. Hoy en día está al 60%. En 2001 únicamente el 1% de la población consumía únicamente en Internet. Hoy en día el 22,3% consume en Internet. La columna del medio es la gente que consume los dos, tanto en papel como en Internet. Es la patronal, los datos son de la patronal de los medios de los periódicos españoles. La manera de consumir, evidentemente, está condicionada por cómo y dónde consumimos. El portátil ya es la movilidad ya es la primera forma de consumir Internet y también medios de comunicación. En portátil, en smartphone, casi el 60%, y la tableta ya ocupa un 17%, y el ordenador está en un 52%. Pero en cualquier caso, la manera de consumir condiciona la manera de qué consumo hacemos de estos medios de comunicación. Para acabar, ¿qué hacen los consumidores, la gente que está activamente en Internet? Lee noticias. La actividad realizada en Internet por los navegantes, la principal actividad es lectura de noticias. Las redes sociales van por otro lado. Esta pregunta no incluye redes sociales. Pero lo que no es redes sociales, la lectura de información de actualidad es importante para los ciudadanos que navegamos por Internet. Ver vídeos online, consulta de mapas, etc. Redes sociales. El 74% de los usuarios de Internet se conectan diariamente a las redes sociales. ¿Para qué? Fundamentalmente, y eso es importante, relaciones de amistad y familiares. Es importante porque en realidad lo que nos interesa es conocer a nuestro interlocutor, pero casi el 46% de la población también utiliza las redes sociales para estar informado. Eso los medios de comunicación deberían tomar nota. Para estar informado, y además, un dato interesante, que es que la mitad de la población sigue en redes sociales, fundamentalmente Twitter, medios de comunicación o periodistas. 55% medios de comunicación, 33% periodistas. Es decir, a pesar de todo, a pesar de cambiar el foco del papel a Internet, a pesar de modificarse el consumo, la prensa, el periodismo, continúa siendo relevante para los navegantes, para la gente que estamos en Internet de forma permanente. A la pregunta sobre el consumo de noticias en redes sociales, estas preguntas forman parte de un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, que han incorporado navegantes en la red
gracias a este convenio que tenemos con ellos para el proyecto, que se centran en el uso en medios de comunicación. Antes no estaba, no podéis compararlo con años anteriores, pero creo que es interesante ver esto y también que la gente comparte noticias, mucha gente que está en Internet de forma activa comparte noticias, la información, a pesar de todo, continúa siendo relevante. Obviamente reciben noticias, fundamentalmente de medios de comunicación, pero también comentan noticias. La gente quiere comentar noticias. Junto a todo esto, ya no hace referencia exclusivamente al consumo informativo, otro dato interesante que aparece lo que se llama el multitasking. Es decir, gente que está haciendo más de una cosa a la vez, por eso no salen los números. Es decir, que estamos viendo televisión, pero al mismo tiempo navegando por Internet. Incluso, no sé si alguno de aquí, pero alumnos míos me dicen, no, yo estoy viendo la tele y viendo no sé qué por la televisión y siguiendo una serie o una película por el ordenador. Bueno, yo soy incapaz, seguramente porque no soy nativo digital. Pero en cualquier caso sí que es mucho más compatible ver la televisión y tuitear, que es el 74% de la población entre 13 y 45 años española realiza multitasking y el 34%, de estos el 34% o el 34% del global, mejor dicho, hacen lo que se llama red social, es decir, comentan lo que están viendo. La gente quiere comentar. Seguramente la mayor parte de vosotros alguna vez lo habéis hecho, si no de forma asidua. En Cataluña, que es lo que más conozco, hay programas que no se entienden y programas no de entretenimiento puro, sino algunos tienen una vertiente incluso informativa, de debate, etcétera, que no se entienden sin su componente social. Y tú ves lo que se está viendo por televisión y al mismo tiempo hay una reacción en la red social. Y no es entretenimiento, no es Gran Hermano, sino son otro tipo de contenidos. Es decir, nos encontramos que de repente las audiencias ya no son audiencias pasivas, sino que son audiencias participativas, quieren formar parte de eso que llamamos ecosistema informativo, comentando, aportando información, convirtiéndose o aparentemente convirtiéndose en periodistas, y esto yo creo que deja a los medios de comunicación bastante descolocados. El proceso de digitalización que se produce con la irrupción fundamentalmente de Internet, obviamente existía antes, deja a los medios de comunicación bastante descolocados. De hecho, buena parte de los problemas que tienen ahora los medios de comunicación, en buena parte, tiene su origen en ese desconcierto que vivieron hace 20 años. Seguramente un desconcierto normal porque era algo totalmente nuevo. El punto de partida, el pecado original, de lo que en papel pagaban, en Internet decidieron ponerlo gratis. Ahora ven que este modelo es insostenible, pero a ver quién pone ahora una barrera para pagar. Los intentos del mundo, del país, han sido un fracaso. Pero yo creo que si queremos medios de comunicación y queremos información de calidad, solo se puede obtener información de calidad si se paga. Otra cosa es la información que podemos encontrar ahora en la mayor parte de medios de comunicación en Internet, porque es una copia, son clones. Por tanto, estamos ante una situación de bastante desorientación de los medios de comunicación, que vieron muy claramente que la digitalización suponía un cambio en las maneras de producir. Todos vieron, y por eso se pusieron en marcha procesos de convergencia, la figura del periodista polivalente, porque veían que la tecnología permitía un cambio en la manera de producir y un cambio que para las empresas era muy importante, que era un cambio que en teoría suponía un menor coste. No era era una inversión importante al principio de la digitalización, pero luego se podía amortizar a través de periodistas que hacían más trabajo, en más soportes, convergiendo distintas plataformas, etc. El problema es que se dieron cuenta de que cambiaría la forma de producir, pero no se dieron cuenta
no nos dimos cuenta de que también cambiaría la forma de consumir. Este es el principal problema. Partieron de una hipótesis no equivocada, sino parcial. Cambiaba la forma de producir y también la de consumir. Pasamos de una manera de producir a otra totalmente distinta. Hoy en día, el perfil del lector de prensa fundamentalmente es el de la esquina de abajo, es este, pero en cambio la dirección es otra. Esto los dejó bastante descolocados y esta situación se mantiene en parte hasta ahora en todo lo que hace referencia a la relación entre medios de comunicación y su audiencia. La relación entre medios de comunicación y audiencia ha existido siempre. Hace 200 años que existen cartas al director. Hace 200 años que existen cartas al director, que era la manera normal de entender a audiencia, que en los medios les llegase qué pensaba esa audiencia. En los años 80 aparece el civic journalism o el public journalism, que es un intento fundamentalmente aparece en Estados Unidos y nace una preocupación de parte de los medios de comunicación o de los periodistas al detectar una desconexión entre medios de comunicación y ciudadanos y desconexión entre la democracia o el pueblo americano y la vida pública. ¿Os suena esto? Pues en su momento una parte de los periodistas se dan cuenta de esto y ponen en marcha lo que llaman public journalism o civic journalism, que en realidad para algunos era mucho más teórico que real. A la hora de la verdad se concretó en pocas cosas, pero sí que pusieron sobre la mesa que alguna cosa no funcionaba en esta relación medios de comunicación, ciudadanos y democracia. Internet y el periodismo participativo, periodismo ciudadano o audiencias activas, a mí hablar de periodismo me cuesta porque si la mayor parte de vosotros sois estudiantes de periodismo, no sé qué hacéis en una facultad. Si cualquier ciudadano puede hacer de periodista, os habéis equivocado. Yo creo que hay alguna cosa, por tanto, es mejor hablar seguramente de audiencias activas que de periodista ciudadano o periodista participativo. Lo que aporta a las ideas del civic journalism, fundamentalmente, es que esta relación entre medios de comunicación y usuarios, y entre usuarios, entre audiencia, se hace en tiempo real. Es mucho más directa y en tiempo real. Como comentaba al principio, la mayor parte de los discursos que surgen con la aparición de Internet, de la Web 2.0, son discursos que lo vinculan a una mejora de la calidad democrática. Los medios de comunicación, mejor dicho, Internet y la participación nos traen una mejora de la calidad democrática y una mejora del periodismo. Sí, hay un estudio reciente que ha analizado las principales contribuciones académicas en torno al periodismo participativo y atestigo que realmente ese discurso es mayoritario. Pero también se ve que progresivamente este discurso mayoritario empieza a tomar matices y esos matices se convierten en decepciones. Decepciones fundamentalmente en tres direcciones. Decepción en los medios de comunicación que ofrecen opciones de participación, todos lo sabéis, pero en realidad no tienen ninguna voluntad de cambiar un modelo periodístico existente. Hay que dar voz a la audiencia, pero a mí no me interesa escucharla. Yo le doy voz, pero no la escucho. Es lo que es una parte de las críticas o de los problemas que ahora se detectaron. Segunda decepción, relacionada con la anterior. La motivación que hay detrás de cualquier iniciativa de participación en los medios de comunicación más o menos clásicos obedece a motivaciones económicas, no de mejora del periodismo, y obviamente tampoco de mejora de la calidad democrática. Y fundamentalmente, y también aquí es culpa nuestra, hay una decepción de la pasividad de los usuarios. Pedimos participar, nos convertimos en ciudadanos 2.0, pero luego tenemos que ver qué tipo de contenidos, qué actitud tomamos delante de la participación, de los espacios que más o menos nos ofrecen los medios de comunicación. Evidentemente,
y aquí nos centramos ahora en las audiencias son imprescindibles para los medios de comunicación, desde un punto de vista estrictamente económico. Sin audiencia no hay medio, y no hay periodistas y no hay periodismo. Es evidente, es sentido común, pero hace falta recordarlo. Por tanto, cuando se critica a los medios de comunicación porque buscan beneficios, son una empresa, tienen que buscar beneficios. La otra cuestión es el índice o la cantidad de beneficios a que están acostumbrados a conseguir, pero es fundamental. La audiencia es fundamental desde el punto de vista económico, pero también es fundamentalmente desde el punto de vista estrictamente normativo. Sin audiencia, el periodismo no tiene sentido porque forma parte de la función democrática de los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen como finalidad ofrecer un espacio de discusión, de diálogo y ofrecer opinión o ayudar a que los ciudadanos construyan su propia opinión. Si no lo ofrecen, y estamos de acuerdo que este es uno de los pilares del periodismo, el periodismo no tiene sentido. Por tanto, es importante la audiencia, tanto desde el punto de vista estrictamente normativo como económico. A pesar de todo, y curiosamente, los medios de comunicación siempre han tenido información fundamentalmente cuantitativa y siempre de forma, no a través del contacto directo de los medios de comunicación. Estamos acostumbrados a tener han estado históricamente acostumbrados a tener este tipo de información, que es información estrictamente cuantitativa. ¿Cuánta gente lee esto? ¿Cuánta gente ve esto? ¿Qué edad? ¿Qué sexo? ¿Qué clase social? Información de este tipo. Internet, y aquí es el gran cambio, nos ofrece otro tipo de información, que es ya no únicamente qué tipo de gente ve, o qué medios, qué le gusta a la gente, si El País, El Mundo, La Vanguardia, El Periódico, la ABC, La Razón, qué edad tiene, etcétera, sino además qué noticias concretas le interesan, qué lee, qué deja de leer, qué comenta, qué no comenta, qué tuitea. Todo esto supone un cambio muy importante, porque es información muy valiosa para saber si la relación que se establece entre medios de comunicación es una relación equilibrada. La relación entre medios de comunicación y usuarios se basa en un equilibrio, en una relación de confianza mutua. Los ciudadanos esperamos que los medios de comunicación nos den información que sea relevante para nosotros y nos ayude como ciudadanos. Y los medios de comunicación esperan que la información que proporcionan sea relevante para los ciudadanos y sea interesante para ellos. Claro, si analizamos lo que ofrecen los medios de comunicación y lo que leemos, vemos que alguna cosa no acaba de coincidir. La semana pasada, noticia más leída en El País: Shakira y el síndrome de la famosa sumisa. Segunda noticia: el Senado ruso aprueba por unanimidad el uso del ejército en Ucrania. Bueno. Tercera: un muerto y 6 intoxicaciones por beber en una botella de la basura. La tensión militar en Crimea. Obama advierte a Rusia. Bueno, hay de vez en cuando alguna nota anecdótica, pero podríamos considerar que son hard news. La primera no, pero las demás. El Mundo: a puñetazo limpio en el Valle de la Ópera de Viena. Paco de Lucía entre dos amores. Desalojan un avión en Barajas por una broma a un pasajero, etc. Justin Bieber en la cárcel. No sé si podéis llegar a verlo desde atrás. Estos son los dos principales periódicos, pero en Cataluña lo más interesante para los lectores de La Vanguardia era que se ve que Toni Salazar, que no tengo el gusto, enseñó un pecho en Tu cara me suena. HTC busca al motorista que ayudó a su máximo directivo a llegar al Mobile. No riáis, la de la columna esta de aquí es La Voz de Galicia. Compartimos como mínimo el interés por los pechos de esta señora. Segundo: un carnero tuneado en los prados de Aguillons. Flos Mariae como una loncha de queso en un sándwich preso. Así empieza la canción del momento. Bueno, y la otra es de La Razón. Este mismo día, esas eran las noticias de los periódicos. Rusia, obviamente, la crisis de Ucrania, todos, excepto La Razón, que iba a la suya. Detenido el hijo, que no era el hijo, ¿vale?
En cualquier caso, vemos que hay dos direcciones que no acaban de coincidir. De hecho, hay un estudio que demuestra, o que dice, en Estados Unidos, que 2/3 partes de la información que proporcionan los medios de comunicación no interesan, no son relevantes para su audiencia. Esto es más de lo mismo. Esto, no sé si habéis visto, hay una página web que lo que hace es comparar, construir la portada, comparar la portada original del medio con la portada de ese mismo día en función de lo que la gente ha comentado, ha tuiteado. Pues este es el The Guardian. Es interesante verlo porque, solo a nivel, lo que llama la atención aquí es la comida, entre comillas, británica. Le da mucho más peso que la principal noticia, que es la Ucrania, pero esta noticia coincide con esta de aquí. Le cambia de importancia, pero en este caso coinciden bastante, y esta de aquí es esta de aquí. Es decir, hay un cierto... En cambio, a los ciudadanos británicos les interesa mucho más la crisis que hay en la BBC 3, que si la cierran o no la cierran, cosa que el The Guardian no dedica, en portada no le dedica ningún espacio. En este caso coincide bastante. En otros, es el de USA Today, nada que ver, Hard News y Soft News, Washington Post, tema ejército, muertes, etcétera, en los conflictos, diversos conflictos que está, y en este caso el tema de las bodas entre homosexuales, era lo que más interesaba a la gente del Washington Post. En el fondo, esto se puede reducir en esta transparencia, en este dibujo de aquí. Una cosa es lo que le interesa a la gente, aparentemente, creo que es relevante, aparentemente le interesa a la gente, y la otra cosa muy distinta es lo que hacen los medios de comunicación. Claro, esto nos pone en una situación a los medios de comunicación, una situación bastante problemática, porque hay una posición de equilibrio muy inestable. Por un lado tenemos, los medios de comunicación se tienen que preguntar, ¿qué ofrecemos? ¿Lo que a la gente le interesa? Es decir, Kate da a la luz un niño y el pecho de Tony no sé qué, o ponemos la crisis de Ucrania, Grecia, Egipto, sirios, etc. Siria ha desaparecido, ya no nos interesa, ni a los ciudadanos ni a los medios de comunicación. Hay un equilibrio, por un lado, los medios, el equilibrio entre el interés público y el interés del público, entre la lógica periodística y la lógica empresarial. Y este equilibrio no es fácil de torear. Pero yo creo que, a pesar de todo, la audiencia nos da pistas de cómo deberíamos gestionar este equilibrio. En cualquier caso, yo creo que es relevante que los medios de comunicación tienen ahora mucha información sobre qué le gusta, qué nos interesa a nosotros. La cuestión es cómo hacen frente a esto, sin poner en crisis lo que entendemos por periodismo. ¿Por qué decía que aquí, en el caso de La Vanguardia, tenemos lo más visto, antes lo hemos comentado, y el otro lo más comentado? Si os fijáis, no hay ninguna coincidencia. A la gente, una cosa es lo que lee, lo que comparte, Tony Salazar, HC Fórmula 1, Tony Salazar otra vez, esto, Massagué descubre, esto me voy un momento, pero los medios de comunicación, es decir, un investigador consigue descubrir el origen de la metástasis del cáncer y ningún periódico nacional lo puso en portada. No sé si os enterasteis. Es increíble. Siempre nos quejamos de falta de noticias positivas. Hay una noticia muy importante que no aparece en El Mundo, no aparece en Internet, sí que apareció, en el papel no, en La Razón, ninguna apareció en ninguna. Por otro lado, ¿qué es lo que comenta la gente? El Senado ruso autoriza el empleo de tropas para estabilizar Crimea. Ucrania pone en estado de máxima alerta el combate a sus unidades militares. Durán ve a Rajoy instalado en la más contundente actitud negativa por la consulta. El gobierno afirma que ha aumentado el caudal ecológico del Ebro. Y el Tea Party cumple 5 años. Es hard news. Al final la gente comenta y comparte, luego tengo alguna creo que también de Twitter, comparte noticias duras, de política. Otra cosa es qué comparte y cómo lo comenta, que es lo que luego también lo trataré brevemente.
otro día, para que veáis que no es flor de un día. ¿Qué leía la gente? ¿O qué veía? El vídeo de la paliza que os comentaba antes. Otra vez, dos noticias sobre el mismo tema. El muelle, el nuevo y arriesgado juego sexual de los adolescentes. La chica de 13, otra vez el vídeo y la madre de la niña que diciendo que no sé qué. Es decir, la gente compartía esto. ¿De qué hablaban los mismos lectores de La Vanguardia? Lo que allí llaman el monotema, el tema de la independencia, el proceso y las elecciones. Más abre un escenario posible de pacto, financiación de Cataluña va a peor, sin falleras, premios ni ofrendas. Modis cree que el independentismo en Cataluña no afecta a la nota de España, un sí a la independencia de Cataluña del 63%. Eso es lo que la gente comenta. Por tanto, vemos mucha información de lo que le gusta a la gente, pero también mucha información de que lo que a la gente también le interesa. Rápidamente, ¿cuánto me queda? ¿Un cuarto de hora? 7 minutos. 10 minutos, vale. Pues esto muy rápido. En todo el proceso productivo se incorporan los ciudadanos. ¿Pero dónde han puesto el foco en los medios de comunicación? En el acceso, es decir, el medio, el ciudadano como fuente, y en la distribución. Que el ciudadano me genere visitas. En la BBC puedes mandar, esta foto dio la vuelta al mundo, es decir, que son útiles, los ciudadanos somos útiles para los medios de comunicación. Los medios de comunicación son los periodistas habitualmente siempre son los últimos en llegar al sitio donde existe la noticia. Siempre hay un ciudadano con un móvil que llegará antes. La cuestión es qué uso utilizamos o qué uso hacen de esto. Selección, lo paso a redacción. Distribución. Evidentemente, aquí las redes sociales tienen un papel fundamental. Y eso es también muy interesante porque los medios de comunicación siempre se han retenido el papel de gatekeeper, pero al mismo tiempo, al fomentar el rol de distribuidor del ciudadano, el ciudadano se convierte en un segundo gatekeeper. Es decir, yo voy a tuitear o voy a compartir lo que a mí me interesa. Tanto me da lo que diga el periodista. Se convierte en un segundo gatekeeper. Yo creo que una muestra más de esta desorientación muchas veces que ha girado en torno a la participación en los medios de comunicación. La presencia de los medios de comunicación en Twitter. Yo no sé si podéis llegar a ver. Los medios españoles, el medio con más seguidores del mundo, de los grandes, es el Wall Street Journal, tiene 3,5 millones de seguidores, y el segundo es El País, con 3 millones de seguidores en Twitter. Perdón, el primero es New York Times, con 10 millones, casi 10 millones. El Washington Post, pero si os fijáis, El Mundo tiene 1.200.000. La Vanguardia o Marca 1.700.000. Los medios españoles son los más activos en Internet, en Twitter, de los más activos. Eso sí, como os decía antes, no siguen a nadie. En realidad, ¿por qué? Porque están utilizando Twitter fundamentalmente, eso es su propia cuenta, para distribuir su propia información, para que la gente, para que se convierta en un flujo de visitas a su página web. Y finalmente, la interpretación, que es donde yo creo que debería haber puesto el foco, porque es uno de los pilares del periodismo, un espacio de diálogo, lo ha dejado totalmente abandonado. Todos sabéis, porque habéis participado como mínimo, históricamente, la sección de comentarios, todos los medios de comunicación tienen comentarios. Ahora, históricamente, no ha sido nunca un espacio de diálogo, ha sido un espacio básicamente, con un poco de suerte, bueno, iba a decir de insultos, estos son casos, pero son muy habituales. Descalificación es lo más habitual, que no está muy acorde con esta función del periodismo. Público en su momento, por ejemplo, viendo lo que suponía los comentarios, pone una cosa que nos parecería lógica, que es, vamos a moderar los comentarios, vamos a ver qué se publica. De repente, abrimos las puertas, como os decía antes, a comentarios, a que la gente hable, pero no tenemos ningún interés en saber qué la gente dice. Tan poco interés que no ponemos a nadie que modere lo que están diciendo la gente. Y cuando dicen, esto no puede ser, hay que moderarlo, lo que hacen es subcontratarlo a empresas
con estudiantes como vosotros para que digan, aquí pone la palabra puntos suspensivos, esto no sirve. Pero en cambio, o ponen un programa informático que haga este trabajo. Pero no tenemos, ahora sí, o hay algunos medios que sí, pero no ponen a periodistas que hagan ese trabajo para poder animar el debate, para poder fomentar el debate, para poder civilizar el debate. ¿Esto por qué? Porque supone dedicar tiempo a algo que consideran que no da rentabilidad económica. Y además es la coartada para poner contenidos que no se atreven a poner. El País. Indignación por un vídeo en el que un rebelde sirio muerde un corazón. No sé si visteis en las imágenes. Un rebelde a un soldado sirio muerto, lo abre en canal, le saca el corazón y le muerde el corazón. Indignación, todo escandalizado. No se atreve a poner el vídeo, El País. Pero no hay problema. Yo dejo que los ciudadanos a través de comentarios pongan el vídeo. Eso se llama hipocresía. Es decir, yo no sé nada, son los ciudadanos, son los usuarios, pero no son usuarios de tu comunidad, no son parte de tu comunidad. Aquí no entramos. Por tanto, existe esta situación, yo creo que lo comentaba antes, de no saber cómo gestionar. Esto ha provocado una evolución en la manera de, ya me voy acabando, una evolución en la forma de intentar vehicular esta participación. Siempre, o casi siempre, con objetivos económicos. El primero, que llamamos catch all, que es decir, yo lo pillo todo, que es el clásico, el de siempre, que es el que hacen, yo pongo de todo y que la gente, si quiere comentar, comente. Ahora, como mínimo, me obligan a registrarme, no comprueban que soy, pero me obligan a registrarme, pongo encuestas, Facebook, Twitter, lo que sea. Compartir esto no tiene ningún sentido más allá de generar tráfico, y tampoco se está viendo que tampoco, y luego lo veremos, en general, tampoco todo esto genera demasiado tráfico, como mínimo, de forma significativa, relevante. Luego existe el modelo que llamamos de redes de colaboración, que es, intento que la gente forme parte de mi comunidad, fundamentalmente haciéndolo partícipe de la fase de producción. Como fuente, como es, por ejemplo, hay una sección Entre Todos del periódico, que tiene 4.000 personas registradas con nombre y apellidos, 4.000 personas registradas que aportan información, comparten información, crean debate. Los debates aquí no están demasiado, no se fomenta el debate y eso tiene consecuencias, pero quieren dar voz a los ciudadanos. Y son ciudadanos que están registrados, el periódico los conoce y, por tanto, es una participación, entre comillas, civilizada. No es cualquier vídeo, no es sobre cualquier cosa, sino sobre cosas que la gente considera que son interesantes para la comunidad del periódico, son normalmente cosas locales. Aquí no hablan de Crimea, hablan de Barcelona o del barrio, o puede ser que el tema de la independencia, pero temas que les interesa directamente. El caso de El País, el caso de La Vanguardia, también, similar, pero básicamente el ciudadano forma parte de la comunidad como productor, o le permiten participar como productor. Luego, por ejemplo, La Vanguardia tiene la sección de el ciudadano, a ver si está por aquí, no, el ciudadano corresponsal o algo así, que son ciudadanos de todo el mundo que tienen su blog en el que pueden explicarlo cómo se vive en distintos países del mundo. En el caso extremo, VilaWeb, donde la gente organizan, para los usuarios registrados, organizan, por ejemplo, entrevistas colectivas, pero no online, sino físicamente. Este es un caso de VilaWeb, como os comentaba, que entrevistan a Montserrat Carulla, que es una actriz catalana. Y el tercer modelo, que yo creo que si se gestiona, es el interesante, para mí, no es uno que sea mejor que el otro, que el primero sí. No es que sencillamente son distintos, son útiles para los ciudadanos y para los medios,
pero este me interesa especialmente porque lo que hacen es no centrarse en la primera fase, que es la de producción, sino que se centra en la última, que es en la fase de comentarios. Vamos a crear esa esfera pública. Y ese es el intento, como mínimo intento, que han puesto en marcha algunos medios británicos, y en España el primero fue El País con Scoop, que hay que reconocerlo, fue un fracaso. Yo creo que fue un fracaso, como mínimo. Y luego, desde hace algunos meses, El Mundo y también previamente el Washington Post, el Huffington Post. ¿En qué consiste? Yo creo una comunidad de gente que registro y lo que fomento es la participación, el debate entre esos participantes. El medio únicamente es la excusa. Lo que estoy haciendo es convertir el medio, adopto todos los elementos que funcionan de las redes sociales. Convierto una parte del medio en una red social. Lo que pasa es que en lugar de hablar de lo que sea, hablo de información. Pero son cosas que compartimos. Toda la gente que se registra comparten un interés. Y además es un interés con gente que yo puedo conocer. Porque a diferencia de, por ejemplo, Scoop, en su momento, yo puedo contactar directamente, no tengo que pasar con el medio, sino puedo contactar con esa persona que ha hecho un comentario interesante o no ha hecho un comentario interesante. Hay participación directa, horizontal, usuario-usuario. Pasamos de una comunicación vertical, en el caso del modelo anterior continúa siendo vertical, a una horizontal. Todos estamos en el mismo nivel. Y podemos valorar los comentarios, podemos comentar directamente comentarios en privado o en público con gente que puede pensar igual o no. Yo creo que esto es, y podría ser, si el espacio público, la esfera pública, que se supone que debería fomentar un medio de comunicación. Bueno, estos son Scoop. Yo creo que el problema de Scoop era 2 minutos. El problema de Scoop es que el medio siempre estaba en medio y molestaba de vez en cuando. Estos son. Finalmente, ¿qué todavía no sabemos? Conocemos muy poco de las motivaciones de la gente a participar. ¿Por qué participa la gente? No lo sabemos. Sabemos qué participa, dónde participa, qué comenta, pero no sabemos por qué. En el proyecto del Plan Nacional que estamos realizando, intentamos saber quién participa y por qué participa. ¿Qué quiere hacer la gente? ¿En qué ámbitos prefiere participar? Hasta el momento pensaba que tendría algún resultado hoy, pero no nos ha llegado. Hemos realizado un panel con 1000 ciudadanos españoles con una encuesta cara a cara, con entrevistas o encuestas cara a cara a 1000 personas, solo centrado en la participación a través de medios de comunicación y en redes sociales, para saber qué les motiva a participar, qué le interesa, qué no le interesa, qué le preocupa, qué no le preocupa. Pensaba que lo tendría hoy, pero no tenemos resultados. Solo tengo resultados parciales de focus group que hemos realizado tanto en Cataluña como también para una tesis doctoral en Londres, comparando resultados. Y creo que es una cosa que hay resultados bastante interesantes. Primero, la gente es mucho más activa. La gente es mucho más activa fuera de Internet, en el mundo de los átomos, que en el mundo digital. Por tanto, no hay una correlación directa. Colectivos muy activos fuera de Internet no tienen por qué serlo en Internet. ¿Por qué no son? Y esto sale de resultados del focus group. ¿Por qué no son activos en Internet? Porque lo que tienen ahora, lo que les ofrecen los medios de comunicación o las redes sociales, no les es agradable. No les es agradable porque les falta tres elementos que fomenten el diálogo. El primero, los otros entienden que a la mayor parte de las ocasiones los demás con los que dialogar son extraños, no los conocen. Antes decía, los medios de comunicación, la experiencia del mundo del Huffington Post, precisamente podría romper este problema de que no conocemos a los demás, porque nos podemos conocer. Esto es un problema. Por ejemplo, en el ámbito de entre todos del periódico, que está centrada en el ámbito
de la producción y no en el ámbito del debate, que han hecho participantes de entre todos. Continúan participando en el periódico, pero luego se han ido y han creado su propio foro entre la gente que quería, porque dicen, es que el periódico no nos ofrece un espacio de debate, por tanto, tengo que creármelo yo. Consecuencia, lo lógico es, la gente está interesada en participar, ofrécele el espacio para participar. Segundo, los espacios de debate hasta ahora no son espacios realmente que proporcionen información. No hay mucho insulto, mucha opinión no basada en argumentos, sino hay descalificativos, como comentaba antes. Estos son los elementos que hacen que la gente que participa en comentarios al uso estándar en medios de comunicación, cada vez que sean activos fuera de la red, no lo sean dentro. Y finalmente se quejan de que estos medios de comunicación estos sistemas de comunicación son demasiado agresivos. Quieren debate civilizado. De esto, lo que estamos viendo es que lo que la gente quiere participar. Quiere participar de temas que le interesen. Comparando Cataluña con Inglaterra, los catalanes éramos mucho más activos en debates online. ¿Por qué? Porque tenemos temas que nos unen. En este caso, el tema de la independencia, que encuentras gente que debate, pero tanto a favor como en contra. O temas, por ejemplo, la crisis, o temas como el caso del trasvase del Ebro, que ahora se ha puesto otra vez, se ha recuperado ahora. Son temas que interesan a la gente y, por tanto, la gente lo que hace es encontrar sitios de debate. Un debate con gente que se conoce, por tanto, horizontal, de tú a tú a través de un medio y civilizado. Todo esto, hay un intento de civilización. En los comentarios al uso, en que cada uno pone lo que quiere, no hay civilización. Es sencillamente una cuestión de ser número, uno más, y por tanto una visita más, un minuto más o un segundo más en la página web. Esto era todo. Disculpar porque al final he ido muy rápido y... Pero si no me iba de tiempo. Imos un poquinho sobre o tema, por se alguén quere facer algunha pregunta. Bueno, pois se non hai ninguna pregunta, entón damos as gracias a Pere Masip e continuamos con Diego, que é o seguinte convidado. Muchas gracias. Sí, por favor. No es como al final, siempre me pilla el toro. Sí. Bueno, tú no es lo que tengas que hablar, tú estás tranquilo. Si es menos, tampoco pasa nada, no hay ningún problema. ¿Quién? Sí. Creo que Tere dixo que non está agora Sí. Vale, ¿te acuerdas de la técnica que te dijo que ya lo había dejado todo preparado para el vídeo? Sí, hay sonido de vídeo. Sí, lo habías probado antes, ¿no? Vale. No debí dejarlo. No sé, es como... ¿Qué quieres? ¿Pantalla completa? Sí, pero... Dale a F11. Ahí está. Ahora sí te bajará eso. Bueno, moi ben, pois continuamos. Un cambio, digamos, dunha visión global sobre a audiencia. Vamos a pasar a algo que se parece moito máis a un estudio de caso. Para min é un placer presentarvos a Diego Barcala, que non sei se ten ascendencia galega, porque tes un apelido dunha comarca de aquí. Sí, hai un pueblo, ¿no? Sí, é unha comarca aquí, a comarca de Barcala, que está aquí ao ladinho. Ya, no tengo... Pois... Tendré algo, pero non sei sí. Bueno, todos tedes algo, en Madrid todos tedes algo galego. Bueno, pois Diego ele é xornalista por a Universidade de San Pablo CEU, máster en xornalismo do país, ten 31 anos, e ele é creador e o director dunha revista que eu creo que é das máis interesantes do panorama
dos últimos lanzamentos editoriais en términos de revistas en España nos últimos anos, que a revista Libero, no que se concilien, se demostra que se poden conciliar dúas cousas aparentemente ou que popularmente se pensaba que eran tan irreconciliables como fútbol e cultura, non? Libero demostra que se poden conciliar e, ademais, que funciona e que poden ir moi ben. Non vos quero liar máis, vamos a deixarvos con Diego e nos vai contar o caso de Libero. Ou Libero, non? Libero. Libero, sí, Libero, como la posición que ya no existe. Bueno, sobre todo agradecer al Consello que en una instancia tan universitaria y con tanto rigor como el que ha demostrado Pera en su presentación y demás, pues presten un espacio para una revista joven como nosotros, que empezamos en junio de 2012 y que estamos aprendiendo de gente como Pera para poder saber qué hacer, porque todavía estamos en fase de que no sabemos qué es lo que funciona, lo que no funciona, para darnos a conocer y todas estas cosas, aunque espero que haya gente aquí que les sonemos de algo. Entonces también no solo es difícil combinar cultura y fútbol, sino que lo que intentamos combinar también es papel y digital. O sea, no en el sentido de web, pero es con todo el mundo cuando le decimos hoy en día casi hemos hecho una revista de fútbol y demás, lo primero que te dicen es pero digital, en PDF, para leer en tablets, y decimos no, es una revista en papel. Y creo que antes de empezar con la presentación y la mejor manera de que la conozcáis, me he traído unos ejemplares y además es el número 2 de hace un año que era un especial Galicia, con el ascenso del Depor y el Celta a la vez, y pues casi os las voy a dar y os las vais viendo dentro del chorrazo. E de bolas pasando tamén para que poida ver todo o mundo, que xa vi algunhas caras de ansiedad por aí, e de las pasando e todo o mundo poderá velas. La mejor presentación que podemos hacer de la revista es la propia revista, ¿no? Entonces, bueno, también lo último que quería comentaros antes de presentaros qué es lo que hacemos, en lo que estamos pensando y todo esto, es deciros quiénes somos y de dónde venimos. Hay dos directores en la revista, que somos las dos personas que estamos en el equipo básico, que es Óscar Abucasem y yo mismo, y un diseñador que es gallego también, que se llama Artur Galocha. Creo que su padre Antón ha sido profesor de más de uno de vosotros. Y todos provenimos de Público, del periódico Público, hasta que murió o lo asesinaron. Entonces, la idea tan romántica o tan inspiradora que tiene el libro tiene mucha relación con Público, porque los últimos meses del periódico fueron de una desilusión periodística tal que incluso antes de prever que fuese a cerrar, dijimos vamos a montar algo que nos motive especialmente o que nos toque la fibra más sensible. Entonces dijimos vamos a hacer algo con las cosas que más nos gustan, que era el fútbol, pese a que nosotros no somos periodistas deportivos, y periodismo, ¿no? Entonces la idea era compaginar la revista con el periódico. Al final todo se precipitó y nos tuvimos que enfocar directamente en la revista. Entonces, bueno, no me extengo más en esto y os cuento en qué consiste, qué relación tenemos nosotros con los medios y sobre todo explicaros que, pese a que me gusta mucho que esto sea un foro digital, nosotros lo hicimos en papel y de hecho nuestra página web, este es un pantallazo, es básicamente una tienda online donde vamos volcando algún contenido y donde nuestro principal interés es explicar a la gente que se puede suscribir para que se la manden a casa, dónde la puede encontrar y qué es lo que hicimos. Entonces, el proyecto de Libero, periodísticamente hablando, ¿en qué consiste? Nosotros hicimos un estudio de mercado y pensamos que esto que pasa para que la gente lo primero que vea en una página web, como ha explicado Pera, es que Toñi Salazar se ha sacado un pecho. Y es lo que está pasando básicamente en el 90% del periodismo deportivo y sobre todo en el fútbol, que en el caso español es la gran parte del periodismo deportivo. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que hasta hace unos años había un porcentaje de prensa rosa en los contenidos del fútbol que ahora ya son masivos, y es porque los propietarios de las empresas periodísticas han sacado la conclusión de que lo importante es la audiencia, lo importante es rentabilizar esto con la publicidad, cuando la crisis de publicidad es cada vez más bestial, y entonces cada vez es más difícil encontrar contenidos que rodean al fútbol y que a nosotros nos parecían interesantes y que los definimos en una especie de cultura con fútbol o fútbol con cultura. No sabíamos realmente
que era lo que nosotros queríamos hacer, si coger los contenidos del fútbol y transformarlos en cultura. Nos parecía eso quizás ciertamente pedante, pese a que en el primer número escogimos a Valdano, que es un maestro en esto, en la hora de pues hacer de la narración de una anécdota pues literatura y demás, o si podíamos hacer algo al revés, o sea, aprovechar el boom que existe en países como Inglaterra o Argentina desde hace tiempo, en el que en las películas aparece el fútbol, en las novelas existe gente como Nick Hornby que te escribe Alta Fidelidad, pero también te escribe Fiebre en las gradas y no pierde prestigio por ello, o ese tipo de expresión cultural en España que está empezando a suceder ahora. Al final nos definimos en una revista que habla sobre la cultura del fútbol, que es lo que creemos que realmente está en España. No nos vamos a meter en el debate si el fútbol forma parte de la cultura como parte de la sociedad y demás, simplemente que existe una cultura alrededor del fútbol en la que no había realmente una publicación. Existía, nosotros tenemos como referencia, tanto Óscar como yo, los dos directores, hemos hecho el máster del País hace 5 años, estuvimos en el periódico hasta que empezó Público y nos fuimos allí. Entonces, la sección del País de deportes era una sección que tenemos como referencia, que al final hemos hecho una revista deportiva pensando en un periódico generalista, donde el fútbol no es lo principal, pero bueno, queríamos hacer una publicación con prestigio, o sea, que existiera realmente la revista de prestigio en España, que existe en Inglaterra con otras publicaciones, que existe el Gráfico en Argentina, SoFoot en Francia. O sea, en todos los países que tienen una importancia muy fuerte en el fútbol, tienen una publicación de peso, France Football, ese tipo y aquí no, aquí tenemos una prensa pues más popular, que es los diarios deportivos, y no tenemos una revista de prestigio, ¿no? Y luego, algo que nos habíamos dado cuenta, en todas las entrevistas culturales, políticas y demás, de gente a la que admiramos y nos gusta, nos dimos cuenta que cuando hablaban de fútbol y explicaban su equipo, si tú coincidías con él, era la forma más directa de empatizar con ese personaje y de que te cayera mejor y todo esto. Y en los estadios a los que nosotros solemos ir, nos dimos cuenta que hay un montón de gente que sorprende por tener una gran afición al fútbol y que normalmente nadie les pregunta por esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, que acudía al Bernabéu y demás, allí me encontraba pues con Luis García Montero, con Benjamín Prado, escritores que se salen de su guión habitual para hablar de política, para hablar de otro tipo de cosas, pero no para hablar de fútbol. Entonces, nuestra gran sorpresa, y yo creo que una parte del gran éxito de la revista, es que toda esa gente, músicos, pues yo qué sé, gente de la literatura, incluso políticos, y luego os diré quién es el político que vamos a entrevistar en el siguiente número, pues saben un montón de fútbol y les encanta hablar de fútbol, y a lo mejor no te concederían una entrevista o te escribirían un artículo para hablar de lo suyo, pero de fútbol sí. Entonces, por eso conseguimos tener en las nóminas de firmas de los primeros números que hicimos en 2012 a gente como pues, Luis García Montero, Benjamín Prado, Andrés Neumann nos escribió un cuento del Granada, Montero Glez, Juan Villoro, Leiva, Nacho Vegas, Vetusta Morla, nos hizo un reportaje sobre... utilizaron su gira en México en Argentina para hacer fotos a un partido que fueron, y entonces nos escribió un artículo sobre ello. Kim Gutiérrez nos explicó su recuerdo, porque parte de lo que les pedimos a todos estos colaboradores es, lo primero, que escriban sobre lo que más les apetece, y segundo, que intenten retrotraerse la infancia, que es lo que a nosotros nos parece que es la clave de que el fútbol pueda emocionar, que es que a cualquier persona el hablarle de fútbol le retrotrae a su infancia y a sus sentimientos de ilusión. Entonces, en el primer número, os explico, en 2012 hicimos 3 números trimestrales. El primer número elegimos a Valdano porque creíamos que era el personaje que en España más había abierto camino en hacer de libros de fútbol o con escritores. De hecho, él, no sé si os acordáis, pero escribió un libro, hizo el prólogo de una selección de cuentos que era Sueños de fútbol o Cuentos de fútbol, donde aparecen personajes de gran nivel, y ese libro pasó a la historia sin mucha ni pena ni gloria. Luego escogimos a Valerón porque nos parecía que al margen de esta nueva Belén Esteban, que es Casillas y Mourinho y toda esta gente, pues hay gente que realmente dentro del deporte tiene un sentimiento especial de contacto con la afición, y entonces pues un personaje como Valerón, que seguía jugando con 38 años, bueno, aquí tenía menos años, pero que seguía jugando, demostraba un amor por este deporte que normalmente no se habla de él. Y en el tercer número de 2012 elegimos a Canuté porque tenía una vertiente de compromiso social, que es otra vertiente que queremos explotar en la revista, que es que el fútbol
puede servir para transformar la sociedad como el resto de historias del periodismo. De hecho, en el editorial del número que podéis mirar, creo que hacemos una defensa de la actividad política que había tenido Guardiola por aquella época y que había sido muy criticado simplemente por el hecho de que se le criticaba, se le decía, él se dará cuenta de que se está equivocando porque es un hombre de fútbol. Como si haber tenido una vida de futbolista o dedicarse al fútbol te impidiera pensar o decir lo que piensas, ¿no? Entonces nosotros lo que decíamos en el editorial es que tú puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo con lo que diga, pero tú no le puedes censurar a un futbolista o a un entrenador para que participe en la sociedad cuando además son gente que por sus vidas ha tenido más experiencia y puede tener una opinión más igual de interesante que la que tiene un actor o un escritor. Entonces, bueno, los últimos números que hemos sacado, que son los 4 de 2013, pues apostamos por Mata porque representaba una generación de la selección española, pues Julen Guerrero porque hicimos un homenaje al viejo San Mamés que lo tiraron y bueno, pues hicimos un especial en Bilbao. Vicente del Bosque, al que le preguntamos, luego es otra historia de las entrevistas, ¿no? Nos elogiaron bastante las dos últimas entrevistas de Portada, tanto la de Del Bosque como la de Arda Turán, el futbolista del Atleti, porque sorprendían mucho las preguntas que les hacíamos y para nosotros eran las normales o lo que nos interesaba de estos personajes. Claro, es que estamos acostumbrados a que los periodistas, los futbolistas o los personajes del fútbol digan siempre lo mismo, pero esto no sabíamos hasta qué punto está motivado por las preguntas que se le hacen, ¿no? Entonces, nosotros a Del Bosque le preguntamos qué opinión tenía de la memoria histórica, por ejemplo, ¿no? Teniendo en cuenta que su padre había estado en un campo de trabajo durante el franquismo, o qué opinaba de la homofobia en el fútbol, porque no salía un futbolista gay en primera división, todo ese tipo de cosas. Y a Arda Turán pues le estuvimos preguntando por la crisis en Turquía. O sea, quiero decir, no es que le haya que ir a los personajes del fútbol para hablarles de otras cosas, pero se les puede preguntar, ¿no? Y seguro que da un ambiente mucho más rico en el fútbol. Y bueno, por deciros algunas de las nóminas de gente a la que hemos ido liando para las revistas de 2013, pues los que pongo aquí, Angélica Lidio, que es una directora teatral, Martínez de Pisón, Iturriaga, Almudena Grandes, Sacheri, Lori Meyers, Andrés Calamaro, Miquel Barceló, que es una cosa que nos hizo especial ilusión, descubrir que Miquel Barceló, que es uno de los artistas más cotizados del mundo, para hablar de fútbol sí. O sea, que igual si le sentamos para cualquier otra cosa, pues no nos hace ni caso. Bueno, entonces, por centrarnos un poco en de lo que habéis estado escuchando esta mañana. Papel o digital. Nosotros desde el primer momento creímos que el prestigio sigue estando en el papel, que la influencia sigue estando en el papel, que evidentemente es muy difícil conseguir unas grandes audiencias, que los anunciantes confíen en ti desde el primer momento con la inversión que requiere, y más en nuestro caso, que somos 4 socios que no tenemos un grupo detrás, una publicación en papel. Hubiese sido mucho más fácil intentar con una web tener audiencias masivas, pero apostamos por el papel porque nos importaba más el contenido periodístico que lo que se puede hacer en digital. Y en un formato así, pues de trimestral, a 5 euros, una revista en la que el comprador, ya que ha hecho el esfuerzo casi sobrehumano que supone hoy bajarse al kiosco, irse o comprarse una revista que por lo menos le sirva para tenerla coleccionada y que le dé espacio para leer. Y también porque creemos que es eso, que la revista sigue siendo una experiencia. Incluso nuestro diseñador está bastante zumbado y dice que es interesante que huela y saborearla, ¿no? Entonces, a pesar de esto, como no teníamos capacidad para montar una web al mismo nivel que el papel, decidimos que ese es un proyecto que haremos en un futuro, cuando podamos sostener una web con los contenidos al mismo nivel que el papel. Y mientras tanto íbamos a hacer un modelo mixto, en el que es el papel y la aplicación para tabletas para todos aquellos, porque no tenemos una difusión enorme de tirada. Entonces, darle la posibilidad a que todo el mundo desde su casa en tabletas pudiera tener acceso. Y para darle un toque especial, decidimos que la versión en tabletas tuviera contenido enriquecido. Entonces, todas las entrevistas que hacíamos y que hemos ido haciendo, siempre que podemos, las hacemos en vídeo. Y de hecho, y los vamos publicando en nuestra web y en nuestros perfiles bueno, pues para que podáis ver un poco, os voy a poner un ejemplo. Pues este es Jerárquico Veneno, este es un especial de música. Bueno, pues no sé, por ejemplo, esta que es la original, la del primer número.
Es un vídeo de una... Un día cuando escribió un día jugaron un partido Madrid, Atlético de Madrid-Real Madrid. Como tiene la tele más grande de todos los amigos, pues se va a ver a su casa, ¿no? Y eran todos del Atlético. Sí, lo escucháis. Empezó el partido y yo no sé, a los 15 segundos se había metido un gol Ronaldo, y el otro Ronaldo. Chito y yo por educación nos miramos y hicimos así un gesto y tal. A los 25 minutos el 0-2 y nos volvimos a hacer otro gesto y tal. Y a los 40 minutos el 0-3 nos volvimos a hacer otro gesto y Joaquín se levantó indignado y dijo: meteros vuestra piedra y vuestra educación por el culo. En mi casa no se celebran los goles, pues ya sabéis dónde está la puerta. Bueno, esto no lo habéis escuchado muy bien, me temo, pero es una anécdota que cuenta Benjamín Prado de cómo estuvo viendo en casa de Joaquín Sabina los partidos Madrid-Atleti, ¿no? Entonces explicaba que eso, que se contenía celebrando los goles del Madrid hasta que a Sabina se le hincharon las narices y le dijo esto, ¿no? Entonces, bueno, luego aprovechamos para promocionar pues los contenidos que llevamos en los meses previos en redes sociales. O sea, por daros alguna especie de consejo, si alguno de vosotros, que creo que deberíais, estar pensando en montaros un proyecto por vuestra cuenta, sí que creemos que es importante todo lo que ha estado contando Pera en la charla anterior, que es la comunidad que se genera alrededor de tu producto y cómo tienes que trabajar para que esa gente te asocie con un modelo de periodismo y lo que tú vendes. Entonces, nosotros bueno, no sé si ponéroslo, pero quiero decir, antes de publicar este número 2 que lleváis, hicimos una especie de unión de todas las entrevistas que habíamos hecho con un vídeo musical para que la gente viera los personajes que aparecían en esa revista, que es una cosa muy simple, pero que nos sirvió muy bien para poder vender o hacer... Bueno, estos los podéis ver en la web cuando queráis, no os entretengo más. Hicimos un reportaje sobre el por qué los jugadores extranjeros se quedaban a vivir en Galicia después de su carrera y los juntamos a todos para hacerles entrevistas, ¿no? Entonces, bueno, os voy a explicar un poco lo que nosotros entendemos por las redes sociales y lo que estamos haciendo, que no sabemos si es lo adecuado, lo correcto, y ojalá Pera nos haga un coaching algún día para explicar qué es lo que intentamos hacer en cada red social. Y hemos ido aprendiendo e improvisando, y luego os daré los datos abiertamente de todos los perfiles, como vamos, de audiencias y demás, para que los podáis analizar. Entonces, en Twitter, nosotros vimos que la estrategia en Twitter era fundamental como herramienta de marketing gratuita, pero que tiene mucho peligro. Y es que tú puedes crecer de manera muy rápida en Twitter, haciendo populismo, o no sé cómo llamarlo, pues un poco aprovechando las tendencias que hay en Internet, que es pues, insultar, gritar y este tipo de cosas, o no romper nuestra línea en el papel, que es lo que hicimos nosotros, y buscar en Twitter pues no estar comentando cada jugada de actualidad, cada partido, o tener una actividad frenética. Entonces, tenemos un crecimiento sostenido en 2 años, aunque es verdad que el primer día, por darnos a conocer, gracias contactamos con gente que tenía bastantes seguidores, pues crecimos 1.000 seguidores en un día y demás, ahora estamos por cerca de 10.000. Y claro, esto es un debate constante entre nosotros, que es, por un lado, proteger la marca, proteger el concepto que nosotros vendemos, por otro lado, crecer. Y crecer es tan importante para nosotros como que es una de nuestras principales fuentes de ingresos, es traer la gente a nuestra web, que como os he dicho es una tienda, y que la gente se suscriba ahí. Hasta tal punto que hay muchas veces que publicamos cosas que creemos que no tienen visibilidad porque no tienen retweets o lo que sea, pero nos dimos cuenta hace poco en una promoción que hicimos que es básico, que es fundamental y que es una herramienta de ganar dinero fundamental para cualquier publicación de emprendedores. Nosotros promocionamos en un día que a cada un nuevo suscriptor le íbamos a regalar un libro de Quique Peinado, el periodista, que hablaba sobre futbolistas de izquierdas y demás, y en 3 horas se suscribieron 30 personas, que fue un ingreso pues cerca de 1.000 euros para nosotros, pero que está bastante bien y que significa que, aunque no lo parezca, la gente te lee. Entonces, también hicimos un canal de Vimeo y YouTube para poner los vídeos, y en Facebook nos dimos cuenta que es una
es una red social bastante más pausada que Twitter, que exige básicamente imagen y más audiovisual que Twitter. Nos asesoramos un poco con gente que trabaja en Facebook y nos puso como ejemplo el Facebook de Red Bull. Si os metéis en el Facebook de Red Bull, tiene miles y millones de seguidores y visitas, básicamente porque ponen pues lo que está vinculado a su marca, ¿no? Los vídeos de aventuras y de saltos, de deportes arriesgados y todo esto. Y entonces era bastante interesante el ver ese tipo de ejemplos para Facebook. Instagram es una red social que muchos conoceréis, pero que básicamente a nosotros no nos aportaba lo que Twitter y Facebook nos puede aportar de traslado del tráfico a nuestra web, a que se suscriba la gente y ganar comunidad, pero sí es una herramienta de imagen muy interesante que nosotros utilizamos básicamente para mostrar nuestras portadas, los making of de todo esto y demás. Entonces, os voy a enseñar las estadísticas nuestras, que es un poco, que me ha llamado mucho la atención de lo que ha contado Pera, porque están muy reflejadas en lo que él ha contado, pero bueno, os será de interés de ver nuestros perfiles. Entonces, a ver si me consigo meter. Este es nuestro Twitter. Como veis, tenemos pues 10.700 seguidores y básicamente esto es lo que estamos haciendo. Explicar nuestra actividad del día a día, que nos cuesta mucho porque somos revistas trimestrales, y poner fotos. Aquí, por ejemplo, ayer explicamos que hicimos un chistecito con nuestra foto, que este señor de aquí es Julio Iglesias, jugando de portero en el Madrid, y también para hacer promoción y todo esto. Quiero salir. Vale. Nuestro Facebook Facebook para cualquier proyecto periodístico es especialmente interesante porque te proporciona estadísticas de todo tipo. De hecho, supongo que la gran aportación que hace Facebook al mundo publicitario y de los medios de comunicación, y por lo que han pagado, la millonada que han pagado para comprar WhatsApp y tienen ese poder económico, es que tiene unas herramientas publicitarias espectaculares. Entonces, me voy a meter un momento, porque está aquí otro señor. Y os enseño las estadísticas que te aporta, que son muy útiles para conocer tu audiencia, qué gente se mete, qué es lo que funciona y lo que no funciona, todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, aunque tengo asociado el Facebook a mi Facebook personal, pero mira, por ejemplo, aquí veis las estadísticas, ¿no? Entonces, cuando vas a cualquier anunciante a pedirle una página de publicidad, lo primero que te pregunta es cuál es tu público objetivo, todo esto. No es que utilicemos estas estadísticas como la Biblia de nuestros seguidores, pero sí que creemos que es interesante. Entonces, pues da que, por ejemplo, el 76% son hombres, lógico, pero el 22% de mujeres, no sé, aquí no cuadra, hay alguien que ni es ni hombre ni mujer en estas estadísticas de Facebook. Pero es interesante, no solo desde el punto de vista de que obviamente ya sabíamos que la mayor parte de nuestros seguidores, al ser una publicación de fútbol, es de hombres, pero que haya un 22% de mujeres nos parece bastante reseñable. Entonces, bueno, esto son la precedencia de nuestros seguidores. Esto es otro asunto interesante para cualquier medio nuevo, que es que nosotros tenemos más gente interactuando con nosotros en México que en Valencia, o en Bogotá que en Santiago. Supongo que depende un poco de las Entonces, os voy a enseñar, hay una estadística aquí bastante buena que te dice qué publicaciones, qué alcance has tenido, qué participación has tenido, y pues para saber qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no ha funcionado. Entonces, por ejemplo, de las últimas publicaciones, estas son todas las publicaciones que tenemos, tiene todo el historial. Esta publicación tuvo 4.300 personas de alcance, participaron 837 personas y es una historia sobre el hijo de Gaddafi que se compró un equipo en Italia y jugó 10 minutos, le expulsaron. Bueno, una historia bastante interesante que refleja un poco las historias que nos gustan del fútbol. Pero, por ejemplo, esta que tuvo un montón de visitas,
está muy relacionado con el diseño y estas son cosas que hace nuestro diseñador, este póster, conmemorando el 60 cumpleaños de Sócrates. Es decir, que es bastante interesante que si vosotros estáis planteándoos hacer cualquier proyecto, lo primero, evidentemente, es montar un Facebook y un Twitter. Esto es bastante significativo de nuevas generaciones porque ahora mismo estamos metidos en un proyecto que es recuperar un periódico desaparecido hace justo 75 años, que es El Heraldo de Madrid, que fue un periódico que fue secuestrado por Falange al final de la guerra, y los herederos de ese periódico quieren reeditarlo por un día. Entonces es algo que haremos el 30 de marzo y es un proyecto bastante interesante en el que nos vamos a juntar todos los nuevos medios, en el que estamos pues nosotros, Mongolia, Jotdown, un poco todos los medios que estamos ahora mismo montándonos por nuestra cuenta, pero la dirección la tiene Miguel Ángel Aguilar, que es un mítico periodista del país, se hizo muy famoso en la transición y que para las generaciones más mayores es todo un referente. Entonces, en las primeras reuniones, nosotros veíamos claro que el gran potencial para poder vender ese periódico que saldrá el 30 de marzo durante un solo día es hacer una gran campaña en redes sociales. Entonces, las reflexiones de Miguel Ángel Aguilar eran todas al respecto de la portada en blanco y negro en color, no sé qué. Entonces, lo primero que les dijimos todos es, pero bueno, ¿no habéis registrado todavía un Facebook y un Twitter? Entonces, me miraban como diciendo, no entiendo nada de lo que me estáis diciendo. Lo cual es eso, o sea, todos vosotros cuando empecéis a montar un proyecto, lo primero que haréis será eso, montar un Facebook, un Twitter, pero para la generación no nativa digital, pues todavía sigue siendo difícil. Sin embargo, nosotros sí tenemos interiorizado que es la mejor herramienta de... Quiero salir de aquí, pero no sé cómo. Bueno. Me he perdido. ¿Dónde lo tenías? En descargas. En descargas, vale. Documentos, arriba documentos, descargas. ¿Dónde? Aquí. Perdonad, pero bueno. Sigo contándoos. Y luego sí que me gustaría que... Sí, a ver un poquillo de silencio también. Que me preguntarais para facilitarme. Bueno, todo esto fue una pelea para nosotros. El crecer en redes sociales sin hacer sin caer en la tentación de caer en lo que para nosotros es el pecho de Toñi, que es Mourinho, Iker Casillas y todo esto. Entonces, crecemos de manera un poco sostenida hasta que de repente, a principios de 2013, tuvimos una iluminación que fue que se puso en contacto con nosotros una agencia de publicidad, que es la agencia Lola, una agencia de creativos argentinos, que habían hecho otras campañas, no sé si os suena una que era de Mónica Naranja, Mónica Limón, y ese tipo de, pues esta gente que hizo todos esos anuncios que tenía de clientes a Banesto, a Trident, a todo esto, nos dijeron que les encantaba la revista y que querían hacer una campaña con nosotros. Evidentemente les dijimos que no tenemos un duro y nos dijeron que les daba igual, que les interesaba el concepto que nosotros vendíamos de mezclar cultura y fútbol para poder hacer una campaña. Entonces, os voy a enseñar un vídeo de si te lo explican con fútbol y luego os explico el efecto que ha tenido en todo lo que os he contado hasta ahora. Antes de enseñaros el vídeo, simplemente os resumo en 2 frases lo que nosotros les dijimos para que veáis, los que estéis interesados en ser creativos publicitarios, lo que fueron capaces de hacer con nuestra inutilidad de comunicativa, que nosotros les dijimos, somos una revista que habla de fútbol, pero habla de economía, de cultura o de cine o lo que sea. Y con eso, solo con eso, crearon esta campaña que son 4 spots, que supongo que algunos de vosotros conocéis y que os voy a poner y que han tenido 1,5 millones de visitas en internet. Os voy a poner la que, bueno, a mí esta es la que más me gusta. A ver, ¿cuánto dura un entrenador en un equipo grande? ¿1 año? 2, como mucho. Y cuando empieza a no haber resultado, se cambia de entrenador. Cuando no se juega bonito, se cambia de entrenador. Cuando no hay proyecto, se cambia de entrenador. Cuando el otro equipo ya sabe lo que juegas, se cambia de entrenador. Ciclos. Son ciclos. Y ahora mismo nuestro ciclo no da para más. Ni hay proyecto, ni se juega bonito, ni hay resultado.
¿Entiendes lo que te quiero decir? Libero, la revista que a través del fútbol habla sobre cultura, estilo, nostalgia y muchos temas más. Bueno, pues son 4 spots así. Si queréis, luego para terminar vemos otro. Y para que veáis para mí, que nunca me he dedicado a la creatividad publicitaria, pues cuando nos enseñaron esto, pues no sabía qué decir. Era increíble porque a través de algo tan atractivo como esto explicaban realmente la raíz del Libero, que es eso. O sea, que es una revista que a través del fútbol, pues te habla de cultura y de muchas cosas más. Es que es tan simple como esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esto supongo que es el sueño de cualquier campaña publicitaria, que es viralizar y que todo el mundo llegue. Entre todos los vídeos, solo en nuestro canal de YouTube hemos tenido 1,5 millones de visitas, pero se ha ido extendiendo y hasta hace poco, por ejemplo, en febrero volvimos a tener un montón de visitas porque salió a principios de enero, porque alguien, no sabemos quién, ha creado un vídeo de 2 lo vamos a hacer, y lo está moviendo por WhatsApp. Esto se ha extendido de tal manera que nos ha sorprendido en niveles de suscripciones en España, pero sobre todo en Latinoamérica. Entonces, de repente hemos tenido un subidón de visitas en México y en Venezuela y demás, que es motivado por eso, porque se ha ido propagando todo a través de WhatsApp. Entonces, como me estoy bastante cansado de reuniones publicitarias en las que me dedico a mentir, espero que no haya aquí grandes agencias de publicidad, a decir, lo primero, ¿cuántos tiráis? Hombre, no sé, depende de la tirada, pero igual 50.000 ejemplares, no sé qué. Con 10.000 ejemplares estás en todas las capitales de provincia. Entonces he decidido que con vosotros me voy a quitar de mentiras y voy a decir la verdad. Nosotros que tenemos una web fija que solo modificamos cada mes, no podemos competir con el mundo, con el país, con el AS, con las grandes webs que dan información diaria y están todo el día, la gente se mete lo primero a esto. Entonces nosotros teníamos 10.000 visitas mensuales, más o menos, de media, a nuestra página web, y gracias a la campaña hemos pasado a 83.000 en enero. En descargas de aplicaciones teníamos, esto es una media que en realidad subía mucho más cuando sacamos revista, pero teníamos 163 aproximadamente mensuales, supongo que este es el dato de noviembre o de 2013, y desde que está la campaña, 2.683, y ahora estamos por 6.500. O sea, lo cual da a entender el efecto que ha tenido esto. Entonces, las suscripciones en 2012 no las hicimos de renovación automática. En enero te tenías que volver a suscribir. Y esa campaña en enero de 2013 nos hizo 160, o sea, empezamos enero con 160 nuevas renovaciones que acabamos con más de 1.000 el año. Pues este año volvimos a hacer lo mismo. No teníamos renovaciones automáticas, pues no sabíamos si iban a seguir siendo trimestrales o vete a saber. Y ya llevábamos 460 hace unos días que lo miré. En el mismo predio en el que el año pasado tuvimos 160 renovaciones, para que os hagáis una idea de lo que puede aportar una campaña viral como la de Si te lo explican con fútbol. Bueno, esto es una web para ver los resultados en Apple, que me parece bastante interesante. No sé cómo voy de tiempo, pero bueno, sí, si queréis lo vemos porque es muy interesante. Esta es una aplicación que te dice los resultados que tú has tenido que estás teniendo en descargas de aplicaciones en Apple y Android. Entonces os va a sorprender bastante el resultado. Y ahora, si queréis, hacemos un experimento aquí. O sea, vamos a coger los resultados desde este año, ¿no? En descargas. Entonces, bueno, esto sí le estoy cogiendo en febrero. Vamos a mirar los resultados. Tiene dos posibilidades esta herramienta. Que veas las descargas que estás teniendo en Apple y las que estás teniendo en dispositivos Android. Entonces, bueno, como veis, la campaña subió una barbaridad en enero, que es cuando lanzamos los spots, y en febrero, que es cuando se empezó a mover en WhatsApp, tuvo todavía más efecto. Y ahora ha vuelto un poco a nuestra triste realidad. Pero, como veis, lo impresionante es que de las 6.644 descargas que hemos tenido desde enero hasta ahora, que supone un 723% más del mismo periodo del año pasado, España es la mitad, un 47%, México un 26%. Esto a mí me lleva a sacar la siguiente conclusión, que no sé si es acertada o no,
que lo hablábamos, que era que, hombre, es cierto que en España tú tienes la posibilidad de bajarte al kiosco, ir a un Vips o un aeropuerto o lo que sea y comprarte la revista en papel, y en México no. En México solo tienes la posibilidad para leer la revista, que es descargarte la aplicación y descargarte la revista. Pero tengo la sensación, porque hay otra de estas herramientas, te permite ver cuántos pinchazos tienes y cuánta gente descarga y cuánta gente de las que descarga paga. Y la incidencia de los que pagan en México y en Estados Unidos es muchísimo mayor que en España, lo cual se relaciona mucho con lo que contaba Pera, que es que nos hemos instalado en la cultura de lo gratis, en la que nos gusta mucho leer a nuestros columnistas de cabecera, todos queremos grandes reportajes y informaciones de primerísima calidad. Criticamos cuando los periódicos hacen un ERE y pasan de redacciones de 150 personas a redacciones de 60 y ese tipo de cosas, pero eso sí, cuando nos piden que paguemos por este tipo de trabajo, no lo vemos. Yo coincido con Pera en que el inicio de esa cultura de lo gratis en el mundo periodístico en España empieza desde el punto de vista, desde que la competencia entre el país y el mundo, básicamente, y el resto de periódicos, deciden hacer una página web y dar todo gratis, en el que tú puedes entrevistar a Obama y a las 10 de la mañana no hace falta que te compres el periódico porque lo tienes gratis en la web. Para mí eso es un absoluto error que nos ha instalado a todos en que la información es gratis. Y yo creo que en México y en Estados Unidos, donde están acostumbrados a pagar en su sociedad por todo, incluido la sanidad, por ejemplo, lo que es absolutamente negativo, pero en el periodismo están acostumbrados a pagar, pues existe más capacidad. Entonces, ahora me gustaría que vierais un experimento que a mí cuando me enseñaron esta aplicación, aluciné, que es, me gustaría que levantarais la mano los que tenéis un dispositivo Apple de vosotros. O sea, sois probablemente un 2%, una cosa así. Sí. Y Android, es decir, Samsung, mayoría, ¿no? Bueno, pues esto es nuestras estadísticas, 6.600 descargas en dispositivo iOS Store. Y estas son las descargas en dispositivos Android. Que no es que en el mismo periodo, que no es ninguna crítica ni nada, pero es una realidad social bastante interesante, que son 170. O sea, de 6.600 en Apple a 170. No sé si aquí está, creo que sí, son iPhone y tablets. Entonces, bueno, no sé cómo analizar este dato, pero me resulta curioso y os lo quería enseñar, y es que con una incidencia en el mercado del 60% o algo entre el 60 y el 90% que tiene Android, la gente que paga en Android es apenas menos de un 10% de las descargas en Internet. Entonces, bueno, estas son todas nuestras conclusiones que vamos sacando de esto. Y por último, para concluiros, es unos consejos que nos gusta dar cuando damos charlas en estudiantes, y es que al final tú da igual que crees tu Twitter, tu Facebook, tu página web, tu revista o lo que quieras, hasta para escribir un tuit de 140 caracteres, lo importante es que el periodismo tú lo entiendas bien, o sea, que sepas realmente todo lo que ha estado explicando Pera antes y lo que se explican, supongo, en el día a día en la facultad. Que es que el periodismo y lo que significa formar, informar, entretener, el respeto a las fuentes, el que cuentes algo veraz, todo ese tipo de cosas te vale igual para hacer una revista que un tuit. Luego, que somos víctimas de la cultura de lo gratis, como ya os he explicado, y más en un mundo publicitario rácano como el que vivimos ahora, en el que las marcas se han dado cuenta que les interesa más montar un Facebook y publicitar ahí sus coches que pagar por publicidad. Luego esto es un análisis de la publicidad que, bueno, quedaría para otras jornadas, que es nosotros, ¿qué pasa con las revistas como la nuestra o los medios de comunicación pequeños que no podemos competir con las grandes difusiones? Que intentamos venderle a los anunciantes, que son los que sostienen los medios de comunicación, que lo importante es la imagen y la influencia, y que es mejor poner un anuncio al lado de una entrevista en profundidad a Valerón y hablando de fútbol como hablamos nosotros, que ponérselo al pecho de Toñi. Por poner un ejemplo, aunque te vaya a ver mucha más gente. Y por último, que os deis cuenta de esto, de que nosotros que vivimos, somos casi nativos, la gente de mi edad, que tenemos 30 años, somos casi nativos en redes sociales, pero no del todo. Sí que nos damos cuenta que la gente de una generación de 5 o 6 años menor que nosotros, que sí que son nativos realmente, que casi han tenido un Twitter desde que han tenido móvil, y son periodistas,
tienden a caer en una especie de confusión que es que tú eres mejor periodista cuanto más seguidores de Twitter tengas, que vas a tener más opciones de trabajo, que todo esto. Y puede ser, y esa puede ser la triste realidad, que tú tienes un Twitter con 20.000 seguidores y a lo mejor es lo primero que puedes poner en un currículum para que te contraten, porque el medio va a ver la rentabilidad en contratarte enseguida, pero eso no significa que eres mejor periodista. Y hay grandísimos periodistas que no tienen Twitter ni tienen Facebook y son los que realmente obtienen la información. Entonces, que lo tengáis eso siempre presente para ser conscientes de lo que os decía en la primera conclusión, que el periodismo es lo importante, no el selfie y todo esto que se ha puesto tan de moda ahora. Entonces, básicamente esa es mi historia y sí que me gustaría que si tenéis algún proyecto en el que os veáis reflejados en lo que nosotros hicimos hace 2 años, pues preguntéis y yo pues encantado de responder. Bueno, pues Diego, muchísimas gracias. Si alguien tenga alguna pregunta para Diego. Sí, un momentillo que te traen los micros ahora. Hola. Ante todo, bueno, decirte que vuestro diseñador no es ningún loco, tiene toda la razón porque tener el ejemplar de la revista entre las manos es un gustazo, por la variedad del papel, por la gráfica, por todo, además que por el contenido. Y después, bueno, quería hacerte una pregunta un poquito indiscreta, pero ya que fuiste sincero con nosotros, espero que lo seas ahora también. En un proyecto como el vuestro, además de tener un buen background todos y de ser varias personas, ¿cuánto fue la inversión inicial que a la que tuvisteis que hacer frente? Gracias. Pues mira, te puedo dar 4 o 5 datos para que te hagas una idea. Nosotros solo somos, la empresa la forman 4 personas. 2 de ellas somos periodistas, que hemos estado durante un año viviendo de la indemnización del cierre de público y sin sacar ni un euro de la cuenta de Libero hasta ahora. Y otros 2, que son 2 personas ajenas totalmente al periodismo, que fueron los que pusieron el dinero y a cambio de eso tienen el dinero inicial, que ahora te digo cuál es, para poder poner la empresa en marcha y que tienen el 50% de la sociedad como socios inversores capitalistas. Entonces, el gran éxito que nosotros vendemos empresarial es que ese dinero solo fue necesario ponerlo una sola vez y fue para pagar la primera imprenta, la del número 1 de Valdano, que fue especialmente cara y que superó entre 10 y 15.000 euros. Entre pagar a colaboradores, que esto es una cosa también bastante importante. Nosotros nos sentimos especialmente orgullosos de haber podido pagar, aunque sea tarde o poco o lo que sea, pero haber podido pagar por el trabajo de la gente. O sea, jamás hemos pensado en montar un medio de comunicación a base de no pagar el trabajo a mucha gente, que desgraciadamente es bastante habitual en los nuevos proyectos periodísticos. Pero sí, o sea, el dinero que se puso inicialmente en los primeros meses hasta que en junio sacamos el número, que fue el único dinero que ha habido que poner, luego hemos ido, pues, lo que cobrábamos de vender revistas para pagar la siguiente imprenta y demás, pues entre 15 y 20.000 euros, una cosa así, porque la primera imprenta fue especialmente cara, nos salía más de €1 el ejemplar, porque también hicimos, bueno, un poco hemos ido aprendiendo con el tiempo, pero esa es más o menos la cantidad. Una pregunta más. Bueno, te quería preguntar sobre una cosa, que es, antes mencionaste Mongolia, Hotdown, etcétera, etcétera. Sí. Y yo veo que a veces hacéis cosas en común. ¿Cómo es la relación entre vuestra revista y todas estas revistas nuevas que están apareciendo? Bueno, gran parte de los socios de todos estos nuevos proyectos salieron de público, donde había un proyecto empresarial y otro proyecto periodístico que iba un poco por caminos separados, y el proyecto periodístico, por lo que se está viendo, era bastante rico, más que el empresarial. Entonces, Mongolia, por ejemplo, yo colaboro con Mongolia en la parte más informativa, haciendo reportajes de vez en cuando, y intentamos... es difícil, porque, por ejemplo, Mongolia sí que tiene una campaña muy agresiva. Mongolia, supongo que lo conocéis, pero es un periódico satírico que sale una vez al mes y que son muy, muy, muy salvajes en su sentido del humor, en su línea editorial y todo esto. Y son muy amigos nuestros, entonces tenemos una gran dificultad porque ellos, que están dentro de su proyecto, no ven efectos negativos en sus chistes, ¿no? Pero para nosotros es difícil cuando nos retroalimentamos mutuamente en Twitter y Facebook para darnos a conocer. Por un lado, que Mongolia te ponga un tuit dedicado a comprad Libero es maravilloso, pero por otro lado puede que haya gente que eso. Entonces es difícil,
pero lo que estamos intentando es cada vez tener más proyectos en común. Este del Heraldo, está Jotdown, está Mongolia, está La Marea, Frontera D, eldiario.es, Infolibre, todos estos estamos cada uno en una sección ahora del periódico, o sea que me parece un buen proyecto para poder juntarnos todos y una buena experiencia. Y básicamente lo que intentamos es ayudarnos. Luego Jotdown, por ejemplo, que tiene un sistema de distribución solo por librerías, también trabaja con nosotros para distribuirnos en sus librerías. Y bueno, básicamente intentando ser lo más generoso posible en redes sociales, sobre todo, que no cuesta nada, en darte a conocer y en explicarle a la gente que dónde están los proyectos que hacen cosas innovadoras. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias y continuamos por la tarde. Voy a salir de Bueno, pues muy bien. todo esto. Permitiría visualizar si esta revolución fuese o no fuese, o sería o no sería compatible con la democracia. Yo creo que cuando hablamos de medios de comunicación, y voy a repetirlo varias veces, medios de comunicación y audiencia, siempre tiene que estar presente un elemento fundamental que es democracia. Especialmente cuando estamos hablando de medios de comunicación generalistas, como la mayor parte de ejemplos que voy a poner yo. Internet y la web 2.0 despierta del letargo o permite despertar del letargo al antiguo receptor y lo convierte en audiencias participativas. Un gran poder que hasta ese momento solo estaba en manos de las instituciones mediáticas convencionales. Thompson dice que lo que permite es modificar, romper el monopolio del poder simbólico. Hasta ese momento, solo los medios de comunicación podían intervenir en los acontecimientos, influir en las acciones de los ciudadanos. Ahora, con la web 2.0 y como mínimo potencialmente, todos nosotros podemos modelar, podemos incentivar, podemos crear, podemos influir en acontecimientos próximos que ocurren a nuestro lado o incluso globales. Junto a esto, curiosamente, se produce al mismo tiempo que estamos hablando de una gran revolución democrática de la mano de la web 2.0, también irrumpe que yo creo que impregna no únicamente Internet y los medios de comunicación, yo creo que están plagados de ejemplos y las actuaciones de los políticos. Hay una crisis de legitimidad de los sistemas democráticos y de los medios de comunicación. Se juntan los dos elementos. La potencialidad con una crisis una crisis democrática, de los sistemas democráticos y de los actores que participan, en este caso políticos y medios de comunicación. Junto a este poder que nos da la Internet, la web 2.0, otro elemento fundamental viene representado por esta imagen de aquí, la palabra de moda. El año pasado Oxford Dictionary, ya veis aquí el titular, consideró que la palabra selfie era la palabra más importante del 2013, sencillamente porque había incrementado su uso un 17.000%. Hace un año nadie sabía que era un selfie, hoy en día todo el mundo se hace selfies, ya lo veis, y una encuesta de esta semana, la semana pasada, la mitad de los millennials, la gente que está entre 25 y 35 años de Estados Unidos, como mínimo ha compartido un selfie. Es decir, forma esto de hacernos fotos y compartirla con gente que conocemos o no conocemos, forma parte de nuestra vida cotidiana, o de mucha gente, de la vida cotidiana de mucha gente. Más allá de la anécdota del selfie, que no deja de ser una anécdota, yo creo que va muy bien para poner como ejemplo un caso, para mí que sí que es realmente relevante, que es que el selfie no es más que una manifestación del régimen de visibilidad, así lo denomina Inver, que es como se refiere para hablar de la irrupción de todo lo que es privado al espacio público.
y cómo la intimidad pasa a convertirse, la intimidad de las personas se convierte en un espectáculo. Y este poder que nos da la web 2.0 nos sirve para participar democráticamente, pero también nos sirve para mostrar la fotografía que nos podemos hacer ahora mismo en esta sala y colgarla automáticamente en Internet. En el mismo sentido, otro pensador Tres cuartos de hora, ¿no? Más o menos. Sí, aproximadamente. Vale. Yo no tengo horario aquí. No, yo llevo. ¿Tienes tú? Vale. Pero eso de controlar el tiempo, no sé cómo me lo hago, pero al final siempre cuadra, pero corriendo, vale. Pero bueno. Bueno, yo es que justo... Sí, es que caches la mano. Espera, voy a coger... No, ya te... Daniel Innerarity lo que habla es, habla de la sociedad de la vanidad. Estamos en una sociedad que todo el mundo se quiere mostrar. Nos mostramos mandando fotos o tuiteando o en post o en blogs o como sea. Por tanto, tenemos, por un lado, las posibilidades de la web 2.0 y por otro, esta sociedad
de la visibilidad o sociedad de la vanidad, como lo llaman algunos, en el cual fundamentalmente el principal mérito es estar visible. Para ascender socialmente tienes que estar, o públicamente, tienes que ser visible. En el fondo, esto ya existía. Los reality show y Gran Hermano es lo mismo. Sencillamente que ahora tenemos una red que llega a todo el mundo, o a mucha gente, ya lo veremos luego. ¿Qué es lo que cambia? Entonces tenemos existir, si queremos existir, tenemos que ser vistos. Ahora las posibilidades son enormes. He puesto esto como ejemplo de lo que estoy comentando, de las posibilidades que nos da de convertir lo privado en público. Ejemplos, la mayoría han salido esta misma semana o la semana pasada en Internet. Menores que atacan a un discapacitado y lo cuelgan en Facebook, hay que estar visible. Un par de policías en Cerdañola que aparecen, se graban y luego lo suben en Internet. Bueno, lo subió la novia despechada de uno, lo subió en Internet, en YouTube, o una paliza que no sé si ha llegado aquí en un instituto de Sabadell, cerca de Barcelona, y la gente grababa la paliza en lugar de ayudar a los que se estaban pegando y luego la subió a Internet. Y los medios de comunicación, que es aquí donde llegan, lo publican, y no únicamente lo publican, porque aquí entramos en una discusión de si es noticia o no es noticia, sino que además se recrean en las imágenes. Porque es uno de los problemas o ventajas de Internet, es que una información la puedo publicar ahora. Un juez puede pedir que la retiren. El caso de no sé si conocéis el caso de la portada del Jueves, que aparecían los príncipes después de que el gobierno español, el gobierno de Zapatero diese, no sé si eran 1.000 euros por niño, una portada que aparecían los príncipes intentando conseguir 1.000 euros. Eso se llegó a la justicia, obligaron a retirar, embargaron la portada, pero la portada la podéis consultar ahora en Internet. En Internet lo que es público lo será siempre, o difícilmente va a dejar de serlo. Llega a ser público, y esto es lo más íntimo de todo, que es la muerte. Y la muerte se convierte también en un espectáculo y los medios de comunicación se hacen eco de ello. Y además la mayor parte de estas fotografías no son fotografías elaboradas por periodistas profesionales, sino que son por ciudadanos como todos los otros, que están en un sitio, lo fotografían y los medios de comunicación lo publican. Algunos, una vez más, como comentaba antes, porque consideran que es noticia, y otras porque consideran que nos pueden generar tráfico, que nos darán visibilidad. Esto es para mí fundamental para entender cosas que veremos más tarde. Ahora entramos un poco rápidamente datos de audiencia. Por ejemplo, aquí los tenéis, como mínimo el 64% de la población española, según el EGM, utiliza Internet. Como en la primera mesa redonda se ha comentado una cosa para mí muy relevante. Eso quiere decir que hay un 35%, que no tiene acceso a Internet. Y nos olvidamos de ellos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Además, esta población es muy activa. La gente que estamos en Internet somos muy activos. Según Navegantes en la Red, que salió la semana pasada, el 84% de los usuarios de Internet nos conectamos a Internet constantemente, varias veces al día. ¿Y qué hacemos en Internet? Pues seguramente todos, primero búsqueda de información, obviamente, correo electrónico, pero aparece en un lugar muy destacado, redes sociales, lectura e información de actualidad, que es relevante para los que nos dedicamos a esto, y luego, por ejemplo, mucho más abajo, participar en blogs o foros. Tiene un 9,4%, no sé si podéis llegar a verlo, pero en cualquier caso, yo creo que es relevante las redes sociales son una actividad preferida entre los internautas, pero también la lectura de la información de actualidad. Junto a esto, vemos que Internet ya duplica la penetración de Internet ya duplica al de los diarios.
el 64,5% de Internet, hemos visto antes, el 32% de los diarios. Estamos todavía lejos de la televisión, que es el único medio que podríamos considerar universal, 88,7% según el EGM. Consumos. Nos dedicamos 12 minutos a leer periódicos, y 90 a navegar por Internet. Bueno, los de televisión todavía invierten más, invertimos 243 minutos diarios a ver la televisión. Que yo hago cuentas y no me cuesta encontrar los minutos, pero en cualquier caso, estas son las cifras que tenemos. Si hacemos un poco un zoom, veremos que el 39,6% los españoles dedican, según la Asociación de Editores de Prensa Españoles, dedican 40 minutos a leer prensa, prensa en papel, y 55 minutos a leer prensa en Internet. Yo creo que podría ser bastante coherente si tenemos en cuenta que la gente que lee papel implica un compromiso y una manera de leer totalmente distinta. Internet es mucho más... nos conectamos a periódicos muchas veces al día, pero poco rato. Pero en cualquier caso ya es superior al consumo de Internet. Podríamos pensar que sería más. Ha evolucionado. En 2001 el 97% de la población solo consumía prensa en papel. Hoy en día está al 60%. En 2001 únicamente el 1% de la población consumía únicamente en Internet. Hoy en día el 22,3% consume en Internet. La columna del medio es la gente que consume los dos, tanto en papel como en Internet. Es la patronal, los datos son de la patronal de los medios de los periódicos españoles. La manera de consumir, evidentemente, está condicionada por cómo y dónde consumimos. El portátil ya es la movilidad ya es la primera forma de consumir Internet y también medios de comunicación. En portátil, en smartphone, casi el 60%, y la tableta ya ocupa un 17%, y el ordenador está en un 52%. Pero en cualquier caso, la manera de consumir condiciona la manera de qué consumo hacemos de estos medios de comunicación. Para acabar, ¿qué hacen los consumidores, la gente que está activamente... Bueno, bo día. Continuamos coa xornada. Despois de ver un pouquiño os datos de Internet en Galicia e de Iniciativa.gal, vamos a continuar. Para min é un placer presentar a Pere Masip. Pere Masip, profesor titular de xornalismo da Universidade Ramon Llull. Actualmente tamén é vicedecano de investigación na Facultade de Comunicación de Blanquerna, da mesma universidade. E Pera vai entrar un pouco para mí nunha que son un dos meollos da cuestión alrededor da Internet e os medios no presente, que son os usuarios e as audiencias. A forma que temos hoxe en día de concebir a audiencia é absolutamente distinta da forma na que se concebía nos medios convencionais, e en certo modo ainda estamos aprendendo. Así que eu creo que a conferencia de Pera vai ser moi clarificadora e moi interesante en ese sentido. Cando queiras. Gracias. Ante todo, agradecer al Consejo de la Cultura Galega haberme invitado a participar en esta jornada, a Xosé López y a Manuel Gago también por invitarme, y a todos vosotros por asistir a esta conferencia. Como comentaba, voy a intentar hablar de forma más o menos ordenada sobre la transformación de las audiencias en los medios de comunicación. Voy a estructurar básicamente mi charla en tres apartados. Primero, ver qué es esto de audiencias en mutación, ver cómo están cambiando las audiencias a partir fundamentalmente
de datos estadísticos que tenéis a vuestro alcance. Recordarlo, en realidad seguramente os veréis perfectamente reflejados en los datos que voy a mostraros. Luego, la parte creo más interesante, que es ver esta relación entre audiencias activas y periodismo, cómo afecta y el reto que supone. Y finalmente, intentar dibujar brevemente los modelos de participación que hasta el momento han asumido los medios de comunicación. Creo que se pueden identificar 3 modelos y en realidad es una muestra más de cómo va evolucionando el tema de la relación entre audiencias y medios y cómo se va improvisando sobre la marcha. Antes, para empezar, 2 ideas para mí fundamentales para entender parte de lo que estamos haciendo. En el año 2007, la revista Time, igual alguien recuerda esta portada, la revista Time sorprendía a todo el mundo cuando dedicaba como personaje del año 2006 a todos nosotros. Por fin Time pensaba en o una parte de sus lectores. Veía como un ordenador y un teclado representaba la puerta de entrada al ciberespacio, un nuevo mundo en el que el protagonismo lo compartíamos todos los usuarios, conocidos, no conocidos, anónimos o no anónimos. Aparecía el nuevo protagonista y además este protagonista podía incidir, modelaba un cierto cambio en la historia. Además, la web 2.0, cuando justificaba Time el porqué de esta portada, hablaba que la web 2.0 era considerada sencillamente como una revolución, un cambio y en el que el comportamiento de todos los ciudadanos, anónimos o no anónimos, todos los ciudadanos, de los millones de internautas que navegamos cada día por Internet, nuestro comportamiento